Bueno, buenos días, bienvenidos a una nueva Leño Talk. En este caso estamos con los chicos que armaron el bootcamp de este año en Leño Labs. Vamos a estar hablando de cómo fue todo el proceso bueno, justamente de llevar a cabo el bootcamp, cómo lo programaron y demás. Ahora los chicos nos van a explicar mucho más en detalle. Así que nada, todo tuyo, todos ustedes, chicos. Gracias, JC. Muy buen día, muchachos. Mi nombre es Scarlett Pacheco, como además ya lo saben todos. Yo soy la head del área de recursos humanos de la empresa y vengo acompañado hoy con mucha gente talentosa que representa a Lean Labs. No únicamente con mi departamento de recursos humanos, entre obviamente toda la gente de operaciones y de reclutamiento, sino la gente de tecnología, la gente de UI UX, la gente de branding, gente de diseño, gente que está encargada de avanzar con el tema de la inteligencia artificial dentro de la empresa, perdón, de la empresa y también con gente que aunque no va a exponer el día de hoy, también formaron parte de cosas muy importantes, como por ejemplo la gente de soporte, gente de creación de contenido, gente importante como Karim, que dio temas de cursos, de iniciativa para poder empezar el tema del bootcamp. Así que muy agradecida y contenta de darle el go a esta presentación que además estábamos esperando desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Es obviamente contarles un poquito el recorrido de lo que se vive internamente la estructura, los tiempos que utilizamos, a quién va dirigido, cómo trabajamos en equipo dentro de la empresa, porque siempre hemos creído que el bootcamp es una oportunidad importante para mucha gente, no solamente para Linio Labs como compañía y lo que logramos para difundirla, para hacerla conocer, para ganar importancia en el mercado del mundo de la tecnología, sino ciertamente también para el equipo y todo lo que significa trabajar con gente que nunca han trabajado en equipo, tener que unir muchos departamentos y mucho tiempo, lo cual ciertamente vamos a ir pasando como por las fases completas de este proceso. Fíjense, hablando un poquito del tema de los orígenes del bootcamp, nuestra iniciativa siempre sigue siendo la misma. La iniciativa que tuvimos en el primer momento siempre fue motivar, regresarle al mundo de la tecnología todo lo que habíamos aprendido desde cualquier área, no únicamente desde el área de la tecnología, sino fíjense que hay un montón de gente que no únicamente es tecnológico, que ciertamente participó. Y para nosotros eso es muy importante, porque ciertamente sin importar a qué te estés dedicando tú actualmente dentro de la empresa, nosotros representamos una empresa de tecnología y ciertamente queríamos regresarle al mercado todo eso que nos ha dado la empresa y que nos ha dado este mundo de tecnología, valga la redundancia. Fíjense, estas conversaciones empezaron como en febrero del 2023. ¿Por qué en febrero del 2023? En febrero del 2023, el Departamento de Recursos Humanos hace la estructura de todo lo que vamos a hacer en el año. Dígase, tiempos que vamos a tener que utilizar para actividades de team building, vacaciones, verificar beneficios, tiempos que vamos a tardar en el tema de evaluaciones de desempeño, todo ese montón de actividades que tenemos que organizar con tiempo porque además estamos relacionados con muchos departamentos. Y adicional a hacer esa organización, nosotros colocamos unos 3 o 4 objetivos macros retadores desde el departamento y este año uno de ellos fue el bootcamp, ¿no? Muchas reuniones, equipo, para tomar la decisión de avanzar, porque ciertamente sabíamos que si llegaba a explotar de manera buena algo importante dentro de la empresa, dígase reclutamiento, dígase algún cambio extra, dígase algunas cosas que tuviésemos que cambiar o procesos que tener que revisar, sabíamos que esto iba a ser una responsabilidad importante de todos los que estuviésemos relacionados a esto. Y en marzo de este año dijimos, ok, avancemos con esto. Así que yo muy contenta de darle pie a esta presentación para pasar esta pequeña historia de todo lo que fue este proceso y por supuesto la adrenalina también de haber representado mucho de lo que sucedió aquí. Así que le doy el pase al equipo completo para que puedan contar un poquito. Muchas gracias, Scarlett, por esa maravillosa introducción y ese pequeño recorrido. Fíjense, como bien lo mencionó Scarlett, aquí hay un trabajo de muchísimas personas. Vamos a hacer un pequeño recorrido en cómo nos estructuramos o cómo se dividió esa estructura para que desde distintos lugares este bootcamp pudiera salir adelante. El primer equipo que vamos a mencionar es el equipo de organización, ¿ok? Este equipo estuvo conformado por todo el Departamento de Recursos Humanos y un pequeño
equipo de teachers que estuvieron en el bootcamp anterior, en particular a Gustavo Domínguez, que nos hizo pues todo ese soporte y esa comunicación de todo lo que fue el lugar tecnológico, desde el área de la tecnología, el enfoque de lo que sería el currículum para el bootcamp. ¿De qué nos encargamos en esta sección? Nosotros nos encargamos de organizar, de la toma de decisiones, de lo que fue el reclutamiento, la estructura de los forms, las planificaciones, el seguimiento, el acompañamiento, la investigación, el trabajo total de esto de la organización desde esta área fue aproximadamente de 6 meses, ¿ok? Desde ese momento en el que Scarlett dijo, tuvimos esta primera llamada hasta este momento en el que estamos teniendo esta charla, que también forma parte de ese trabajo de lo que fue el bootcamp, fue un total de 6 meses de trabajo de organización y muchísimas cosas detrás. También tenemos a lo que fueron los profesores, los teachers, que no solamente se tenían que encargar de dar, pues por supuesto, sus clases a sus alumnos, sino que además desde un montón de tiempo antes se tuvieron que preparar, tuvieron que revisar el material, actualizar sus presentaciones, buscar herramientas que pudieran permitir que sus alumnos se llevaran no solamente esa experiencia de aprender alguna tecnología, sino qué más podían darles, y ellos se encargaron de todo ese proceso. Tenemos a los creadores de contenido. Como lo mencionó Scarlett, muchas personas quieren participar y muchas personas se suman a participar desde diferentes lugares a todo lo que es el bootcamp, y eso es lo hermoso de este equipo de más de 40 personas que efectivamente sí son la columna vertebral del bootcamp, porque no todo el mundo tiene el tiempo, la posibilidad, incluso la personalidad para ser profesor. Y la invitación desde el canal de bootcamp que está en el Slack era que todos pudieran participar desde el lugar en el que se sintieran cómodos. Este es el caso de los creadores de contenidos y de la ayuda extra. Para los creadores de contenidos tuvieron una tarea bien específica que fue actualizar, investigar, hacer toda esa actualización de la base previa y de todo eso que hubiera que agregar para esta edición, y además hacer la actualización del repositorio del bootcamp, que es el material que se le entrega a los alumnos, ¿ok? Y esa ayuda extra, que lo mencionamos al final, pero que es para nada menos importante, porque precisamente tomo ese nombre que mencionó Scarlett como Karim Pichara, quien tenía que participar o quería participar, pero no podía tomar la responsabilidad de ser profesor, y debido a que él ya es docente universitario, nos reunimos, hicimos un plan de acción para que él también tuviera la posibilidad de colaborar y así entregarle herramientas a los profesores. Entonces nos ayudó a capacitarlos, a entregarles herramientas a los teachers para que se sintieran cómodos con los retos a los que se iban a estar enfrentando. El equipo de soporte que nos ayudó con lo que fue el servidor para Discord, Fer Varila, que también entra dentro de esta ayuda externa, que por supuesto que nos ayuda a todo lo que fue el branding, el social media, etcétera, ¿ok? Todo ese grupo de personas, como ya mencioné, formaron un equipo maravilloso que nos mantuvimos en una comunicación constante para poder lograr ese objetivo que fue el bootcamp. Pero si bien es cierto, muchos conocen, algunos no, pero la idea nace en el 2021 cuando se realiza la primera edición del bootcamp, ¿ok? En el 2021, muchos de los que este año participamos estábamos ingresando justo después de esa primera edición, lo cual es bastante curioso, porque los que hoy por hoy estamos en esta edición tras bambalinas en el Bootcamp 2023, estuvimos justo cuando esa edición terminó. Pero como todo en la vida, nosotros tomamos esa base, lo que resultó exitoso, tomamos esa fórmula y evolucionamos, ¿ok? Innovamos. Vamos a mencionar cuáles fueron esas diferencias más notables entre un bootcamp y otro. La primera y la más notable es que el número de participantes en el bootcamp aumentó. Desde las personas que organizaban el bootcamp, hasta la cantidad de profesores, hasta el número de alumnos que se sumó para participar, fue muchísimo mayor, el doble en realidad en relación al bootcamp anterior. Migramos al campus virtual, ¿ok? En
En la edición anterior utilizamos Slack, en esta edición utilizamos Discord y Diana les estará comentando más adelante un poco ese camino de un campus a otro. A los profesores se les entregó un material preevaluado de currículum para dar las clases, ¿ok? En comparación al bootcamp anterior, los profesores tenían o tuvieron que investigar y estructurar sus clases desde cero. En esta oportunidad, gracias a esa estructura que ya existió y al trabajo previo que hicimos entre la organización y Gustavo Domínguez, se les entregó un material o un temario, un pensum bastante más estructurado que en el bootcamp anterior. El proceso de selección también fue diferente porque el proceso de convocatoria también fue diferente y de eso vamos a estar hablando más adelante. Eh, Como ya lo mencionamos, las personas, todo Lenio se caracteriza porque todo el mundo quiere formar parte, participar y el trabajo en equipo. Así que desde distintos lugares querían colaborar, así que en esta oportunidad eh, sumamos una clase de UI UX que no estaba contemplada originalmente en el bootcamp. También van a estar escuchando más sobre eso. Algo que caracteriza a Lenio Labs como empresa es la importancia y el peso que tienen las habilidades blandas para avanzar en el mundo laboral y en la calidez humana. Así que de manera interna desarrollamos una estrategia diferente para lo que fue el canal de Discord de habilidades blandas. Vamos a hacer una mención sobre esto, mis compañeras Karina y Cris van a estar haciendo una mención sobre esto porque realmente fue un impacto muy positivo para todos los que participamos en el bootcamp. Y estos últimos dos puntos, que era lo que les estaba comentando Fer antes de que yo volviera, tuvimos un rediseño de lo que fue la imagen del bootcamp, ¿ok? Hicimos una evolución, pasamos de una imagen que era preciosa, pero que era más genérica, a una imagen más nuestra, más del Lenio Labs, más de lo que nos representa a nosotros. Y además desarrollamos, hicimos en equipo, en base a bastantes reuniones y bastante trabajo, una estrategia para lo que eran las redes sociales, una grilla en donde definimos los tiempos de post, cuándo se iba a postear, cuál era la frecuencia, cuál era el tipo de post, si era carrete, si era una historia, si era en LinkedIn, si era en Twitter. Eh, la verdad es que también es algo que llevó, por supuesto, a lo que fue el éxito del bootcamp, porque fue un trabajo en equipo y fue un trabajo de bastantes semanas de planificación y de un back and forward de opiniones sobre quizás que era lo mejor para mantener la constancia y la expectativa de que el bootcamp venía, pero también mantenernos durante el bootcamp dentro de las redes sociales, mostrando eso que obviamente estaba pasando y que nos hacía sentir muy orgullosos como empresa. Así que bueno, nada, le voy a dar el pase a Fernando Varila, que les va a estar comentando bastante más de lo que yo les acabo de decir. Adelante, Fer. Gracias, Tocaya. Qué bueno que pudiste terminar. Eh, Como decía Fer, para este año hicimos un rebranding del bootcamp para en la edición del 2021. Todavía estábamos trabajando un poco en la estética del Leño, en la que Mariana Beldi estuvo haciendo sus magias en su momento. Y para ya 2023 teníamos un montón de assets, cosas lindas, teníamos más una estética marcada, por lo cual teníamos dónde apoyarnos para crear cosas, para mejorar y tener un impacto visual un poco más importante. Es por eso que decidimos utilizar la tipografía oficial que usamos en Leño, que es la Source Sans, para el logo, que ese es el logo que tiene el año 2023. Eh, un poco también para tener esta coherencia de identidad visual en todos los niveles de Leño. Y también hicimos mucho uso de la badge, el escudito este de Bootcamp que reúne a la guild de toda la gente que participó en el Bootcamp en 2021 y en 2023. Estuvo presente también en muchos lados, sobre todo en los certificados, es algo que quedó muy bonito. Eh, y bueno, como decía Fer, estuvimos trabajando en una planificación para redes, para comunicar, obviamente, y poder anunciar cuándo salía
perdón, cuándo salía la inscripción, cuándo empezaba el bootcamp, qué temáticas iban a verse, eh, qué beneficios iban a tener, de qué iba a tratar el bootcamp, todo eso fue planificado. Gracias, fue un trabajo en conjunto con todo el equipo de HR, la verdad que les agradezco porque hicimos un trabajo que muy efectivo, creo yo. Eh, y bueno, obviamente, como hacemos siempre, publicamos en LinkedIn, en Twitter, Facebook e Instagram. Y hicimos de todo, flyers, videos, carruseles, historias, estuvimos respondiendo en todas las redes, un montón de preguntas de gente que llegaba, que no sabía, que no miraba ni siquiera el anuncio y venía a preguntar lo mismo que decía el anuncio y estuvimos ahí en todas, respondiendo, haciéndole llegar a todos la información necesaria, porque obviamente todo este esfuerzo fue para hacer llegar a más gente, para que se cree un hype con el bootcamp, para que todos estén contentos, con ganas de participar, y tuvimos una respuesta genial. Bueno, como verán también, parte de los assets que puse en la slide esta que están viendo, eh, hicimos una especie de referencia al alumno, al estudiante que vino al bootcamp a aprender, y lo identificamos con el Lenny alumno, que es este Lenny pequeñito que está ahí a la izquierda, que es como el aprendiz, y usamos un Lenny más grande, ya con los 3 dientes, un poco más con cara de sabedor, como la identificación para los profesores. Fue una cosa que nos mantuvo un poco identificados, ¿no? Y representados no solo en redes sociales, también en slides, en un montón de cosas que pudimos usar. Eh, bueno, hicimos un montón de cosas, obviamente no voy a llegar a contarles todas, eh, pero lo bueno es que todas estas cosas, eh, nada, un poco todo el esfuerzo que se hizo se traduce en seguidores, en más visibilidad de la marca, en más visibilidad de gente que conoce a Lenio, que son las cosas importantes, no solo por el hecho de que creemos que sirve para la marca, para vender más, para que nos conozcan, también sirve mucho para reclutar, para que muchas personas sepan que existe Lenio, que es un lugar interesante para trabajar, que se hacen un montón de cosas, que... nada, es un apoyo muy importante para la hora de encontrar talento, es, yo creo, clave. Eh, por cierto, además de todo, todo lo que hicimos en redes, también nos pudimos apoyar un poco en el sponsor que tenemos, que es Gonzi Pozo, no sé si alguno lo conoce, que también estuvo compartiendo algunas cosas nuestras y también hizo llegar la, el anuncio a su comunidad, y eso elevó y por ahí nos desbordó un poco también de cantidad de inscriptos. Y más o menos eso es casi todo lo que tengo para decir para no hacerlo largo. Aquí puse dos screenshots. Una fue del anuncio, que fue nuestro más exitoso post, y tuvo casi 30.000 vistas en Twitter. Lo reaccionaron y lo compartieron un montón de gente. Está ahí para que lo vean y lo tengan. Hubo un montón de otras cosas que me gustaría mostrar, pero se me va a hacer largo. Así que gracias y le doy el pie no me acuerdo quién seguía hoy. A mí. Ale. Ale. Hola muchachos. Bueno, gracias Fer por toda la información, obviamente. Nada, yo les voy a hablar un poquito sobre lo que fue el proceso de selección durante el bootcamp, ¿ok? Los pasos y demás. Y bueno, lo primero fue definir de manera interna, nada, el perfil que estábamos buscando, ¿sí? Y lo primero fue que, bueno, la persona necesitaba contar con un buen inglés. Aquí hago un paréntesis para explicar un poquito más o menos. Em, Nada, esto para nosotros es primordial porque, bueno, nuestra intención siempre va a ser que que las personas que están en este bootcamp en alguna u otra puedan ingresar, ¿sí? Cubrir alguna posición con algún cliente y, bueno, nosotros trabajamos con clientes en el exterior, entonces esto era fundamental, ¿sí? Nada, y el otro motivo también que, bueno, que ingresara, ¿no?
Así que bueno, cierro paréntesis. Nada, que la persona, y esta vez en esta edición del bootcamp, no colocamos limitantes de edad ni de género, ¿ok? Nada, la parte de lo que es la persona que no tuviese experiencia en el área, que tuviese un conocimiento básico en el desarrollo, bueno, entre otras, ¿ok? Luego, bueno, fue armar un form con preguntas, que era donde los postulantes iban a aplicar, perdón. Las postulaciones se hicieron de dos formas, una interna y otra externa, ¿ok? La parte externa, bueno, se difundió el link de postulaciones por las redes, así como lo comentaba Fer. Em, Nada, en donde las primeras 24 horas se recibieron más de 400 nada, aplicaciones o postulantes, ¿sí? Y finalmente, al cabo de una semana, tuvimos que cerrar, incluso tuvimos que cerrar un poquito antes porque, bueno, ya no dábamos para más. Tuvimos 1.222 postulaciones, ¿ok? Y bueno, la parte interna, bueno, lo que hicimos fue hacer una convocatoria interna por vía Slack. Les avisamos a todos que si tenían a alguien para referir, nada, les escribieran al equipo de recursos humanos. Así que bueno, fue de esta manera donde hicimos sí, estas dos formas, ¿ok? Luego, bueno, cerramos esta etapa de postulaciones. Se descargaron las respuestas del form y para la selección del perfil que estábamos buscando, nada, se aplicó el primer filtro masivo, que fue el inglés. Aquí una vez más, el inglés, permitiendo descartar aproximadamente de 10 a 15% de los postulantes, ¿ok? Así que bueno, esto por este lado. Luego, bueno, en vista de la receptividad, tuvimos que acudir allí a JC, Juan Cruz, o como más bien se conoce, y Federico Germán, Fede, que tuvieron, bueno, la iniciativa para ayudarnos con lo que fue inteligencia artificial, para apoyarnos allí, para leer los currículum, filtrar aquellos que no podríamos distinguir a través de las respuestas del form. Así que bueno, nada, esta parte, Fedes les va a estar hablando un poquito más adelante sobre esto, ¿ok? Bueno, y nada, y gracias a ellos pudimos filtrar y terminar de, de como que de cerrar esa parte. Y bueno, tuvimos aproximadamente 400 CVs, ¿ok? En total de esos 1.222. Y bueno, luego los que quedaron nos los dividimos con el equipo de recursos humanos para leerlos manualmente, ¿ok? Y así obtener aproximadamente 80 perfiles, ¿ok? Que a esto se le iba a enviar o se le enviaron lo que fue la prueba técnica, ¿ok? Una vez obtuvimos las respuestas de las pruebas técnicas, aquí nos apoyó Gustavo Domínguez para la revisión de las mismas. Se filtró por porcentaje y tiempo de respuesta, ¿sí? Y esto último se tuvo que aplicar porque había muchos candidatos, mucha gente muy buena, nada, entonces una forma de hacer otro filtro fue esta, ¿ok? Así que bueno, por último, nada, seleccionamos a 60 perfiles que bueno, fueron los que vivieron esta maravillosa experiencia, ¿sí? Así que bueno, esto es más o menos el proceso. Le doy la palabra a Fede para que les cuente un poquito más sobre lo que fue el tema de inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, mi nombre es Federico y como todos sabrán, en Leño, desde finales del año pasado, estamos tratando de dar un fuerte empuje a todo lo que es AI y en especial la utilización de LLMs, que son los modelos como puede ser ChatGPT. ¿Está bien? Eh, Cuando en ese momento nos enteramos de la convocatoria que tuvo el bootcamp y nos enteramos que había como 1.200 personas, dijimos, acá quizás podemos ayudar de alguna forma y evitar que tengan que leer básicamente 1.200 currículums en 4 días, que lo cual era casi imposible. Entonces, para eso decidimos tratar de utilizar el LLM y extraer información pertinente de cada currículum para poder hacer un prefiltrado. En principio nos encontramos con un problema principal que era, tenemos un montón de currículums que están todos en millones de formatos distintos, había PDFs, había Word, había imagen, había de todo, y dentro de cada currículum también las formas eran distintas, no todos mantenían el mismo formato, entonces algunos decían nivel de inglés, otros estaban en inglés, otros se ponían habilidades técnicas, así había de todo.
Entonces, después de hablar con Ale y los chicos de recursos humanos, decidimos que había ciertas características que los podían ayudar a ellos a hacer este prefiltrado y utilizando el LLM íbamos a tratar de extraer esas características y hacer como un rating de cada una de ellas de cada currículum. Hicimos un par de pruebas, como todos sabrán los que usaron ChatGPT, esto del prompt engineering es mucha prueba y error, es decir, de evolución, y así estuvimos creo que durante 1 o 2 días tratando de procesar todos los currículums y extraer la información que necesitábamos. Esta primera extracción se la pasamos a los chicos de recursos humanos, la vieron, dijeron, bueno, podemos mejorar acá en este tipo de cosas, y la siguiente evolución de lo que tratamos de hacer fue crear como si fuese un rating para cada uno de los currículums, básicamente un puntaje basado en todas las características. La realidad es que esto no nos funcionó muy bien y terminamos volviendo a esa selección inicial que habíamos hecho de la extracción de información, y eso fue lo que pudieron utilizar finalmente para hacer un prefiltrado para el cual terminaron quedándole unos 400 currículum, que fueron lo que tuvieron que ir a mano, lamentablemente, porque fue un trabajo monumental para reconocerlo eso. Y bueno, después de, la verdad que esto fue, creo que no me equivoco, en abril. Hoy, varios meses después y con mucha más experiencia bajo el brazo sobre el uso del LLM, creo que podríamos haber hecho de alguna forma cosas distintas, pero nos sirvió como una buena experiencia de un caso de uso real y sobre todo para poder ayudar a los chicos que tenían que hacer un trabajo muy grande en muy poco tiempo. Bueno, eso fue todo para mí. No sé quién continúa. Yo. Gracias, Fede. Y bueno, nada, yo soy Gustavo y en esta edición del Bootcamp 2023 tuve la oportunidad de formar parte del equipo de administración y coordinación, a diferencia de la versión anterior que tuve el placer de dar clases. ¿Ok? Primero que debo decir aquí es que nuestra colaboración con el equipo de recursos humanos fue crucial. Acá lo que hicimos fue que diseñamos, lo primero fue diseñar y distribuir los tests técnicos que nos ayudaron básicamente a identificar y medir las habilidades que requeríamos para esos postulantes. ¿Okay? Aquí también se presentó el reto con el tema del AI, porque sabíamos que esta herramienta estaba disponible para, para que los estudiantes pudiesen, digamos, copiar y pegar y decir, dame la respuesta a este test. Entonces, parte del reto era buscar de que el test pasara ese filtro, ¿okay? Que fue bastante complicado. Pero al final tuvimos unas 3 versiones de ese test y quiero destacar acá que la comunicación y la coordinación constante con el equipo de recursos humanos y con todo el equipo en general fue fundamental durante todo el proceso. Luego vino la parte donde nos juntamos para revisar los feedbacks de la edición anterior, y en base a una selección de comentarios más importantes decidimos afinar toda la parte de tecnologías que íbamos a impartir en las clases y actualizar este currículum que necesitábamos. A partir de ese momento empezamos a organizar reuniones con nuestros profesores y empezar a tratar de mejorar todo lo que tenía que ver con el temario del bootcamp, ¿ok? Y la estructura de las clases en general. Por ejemplo, acá agregamos clases adicionales para el manejo de estados de Riyadh, con Riyadh Context y con Riyadh también, para mencionarlo un poco en las clases, el uso de hooks, y también preparamos parte del script de las clases para que los profesores básicamente tuvieran una base más o menos sólida para impartir las mismas y, por supuesto, manteniendo un estándar entre todos los grupos, que en este caso fue lo que hicimos con las diapositivas. ¿Okay? Otro de los procesos que estuvimos trabajando colaborativamente, porque todo esto se hizo gracias a la colaboración de un montón de personas, fue la actualización de la guía de Bootcamp, ¿okay? La cual desarrollamos inicialmente con ViewPress, que ya eso estaba hecho desde la versión pasada, y la idea de desarrollar esta guía es que fuera tipo un espejo o un reflejo de las clases que se iban a impartir digamos, los que iban a impartir los profesores durante las clases. De manera que los estudiantes pudiesen concentrarse, pudiesen poner la atención al 100% en sus clases, y luego si necesitaban repasar algo en específico de alguna de las clases, pudiesen ir a esta guía y apoyarse, porque ahí estaba básicamente el contenido que se estaba dando en las clases. Ahí hay un par de imagencitas, ahorita se los compartimos el link a las clases, pero básicamente en esto consistía la guía. Y bueno, nada, aquí estuvimos actualizando el repositorio, cambiando el package manager, nos acordamos un flujo entre todos los que querían colaborar para actualizar el contenido, el flujo para mandar los pull requests y todo esto. Y bueno, aquí mención especial también a Manuel Carrizo por su apoyo técnico en actualizar parte de lo que
tenía que ver con el continuous deployment, sorry, y bueno, todos los creadores de contenido. Entre ellos puedo mencionar a Stani, a Fer, a Daniel, a Gino, Lucía, Nicolás, seguramente se me escapa un montón de gente, pero bueno, todos ellos, muchas personas más se esforzaron en actualizar y agregar nuevo material. Acá les voy a dejar en el chat para cuando puedan, cuando quieran, pueden ver la guía y aquí están justamente los creadores de contenido. Y aquí están también los creadores de contenido de la versión pasada, que por supuesto formaron parte de la creación del material. Y bueno, por supuesto, durante toda la experiencia estuvimos allí para nuestros profesores, brindamos herramientas y conocimientos de la versión anterior, basado en la experiencia que tuvimos en los estudiantes. Cada grupo es distinto, pero bueno, no está de más de repente que nosotros le compartiéramos nuestras experiencias para por ahí evitar posibles errores y asegurándonos en general de que siempre tuvieran las herramientas necesarias para enseñar con confianza, que eso es lo que más queríamos, que cada clase tuviese su personalidad. Entonces, bueno, en conclusión, para mí ha sido un honor formar parte de este maravilloso proyecto. Es increíble verlo materializado ya ahora mismo. Ahora es sólido. Cuando empezamos la versión del 2021 no sabíamos ni por dónde comenzar y ya ahorita vamos por la segunda versión y la verdad es increíble ver lo que podemos lograr en trabajo en equipo. Y una de las cosas que más me gusta del bootcamp es la motivación detrás de todo esto, que es poder ayudar a personas que quieren incursionar en el mundo del desarrollo web para diferentes fines. Y mayoría de esas personas quieren mejorar su calidad de vida. Entonces, eso es un propósito bastante bonito que quería compartir. Y nada, ahora les dejo el escenario a mi compañera Fer para que siga compartiéndoles parte de lo que fue esta maravillosa iniciativa. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, por toda esa explicación, ¿ok? Muy bien, entonces ya entendimos cómo inició, cómo empezó, de dónde venimos, seleccionamos a las personas y ahora qué pasa. Ok, entonces ahora viene toda esta otra parte de lo que es la organización, que es esa magia de formar las aulas de clases. ¿Cuál va a ser la estructura? ¿Cómo vamos a armar los salones? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? ¿Okay? Lo primero que hicimos fue definir la estructura para las clases. Repetimos nuevamente ese formato de 2 alumnos para cada 5 estudiantes, porque nos mantenemos y seguimos creyendo que lo mejor que podemos hacer es mantener lo más personalizado y cercana la experiencia, permitiendo que no se le desbordaran de alumnos a los profesores, así que mantuvimos esa fórmula. Fue un total de 26 profesores y 60 alumnos, 2 clases por semana de 1 hora y media, un poquito más dependiendo de si tenían herramientas extras o juegos, etcétera, que sabemos que cada profesor tenía dinámicas distintas dentro de su aula, ¿ok? ¿Cómo fue la asignación de las aulas? En vista de que teníamos el doble de personas para asignar y estructurar, decidimos dividir las aulas de la A a la L, identificándolos de esa manera más visible. Y allí empezamos a asignar a los profesores y a los alumnos que iban a formar parte de cada aula. Retador, ¿ok? Retador porque necesitábamos que fuera lo más equitativo posible. Y más equitativo posible no nada más en cuanto a seniority y edades y género, y que fueran los referidos estuvieran también divididos entre todas las aulas, sino que teníamos un reto importante, y es que esta vez no tuvimos limitante de país para que las personas se postularan. Entonces teníamos diferencias horarias entre profesores y alumnos, entre alumnos con alumnos. Así que fue bastante retador tratar de organizarlo lo más equitativo posible y que todo el mundo estuviera conforme y tranquilo para poder avanzar. Luego de esto tuvimos un trabajo de seguimiento en donde les fuimos asignando a cada persona, a cada participante, cuál iba a ser su aula, su horario de clases y su primer día de clases para invitarlos a lo que sería esa primera llamada de bootcamp. También a los profesores de manera personalizada, a cada pareja de profesores les fuimos entregando quiénes iban a ser sus alumnos, de dónde eran, cuál era su nombre, un poco de su experiencia, si tenían estudios, si no tenían estudios, para que no se enfrentaran a algo totalmente desconocido. Cuando terminamos de estructurar todo esto,
nos dimos cuenta que teníamos que hacer soporte, ¿ok? Que teníamos que buscar la manera de estar allí presente para todas las personas que iban a estar participando. Y la mejor manera de hacer esto, o la mejor manera de asegurarnos que fuera un ambiente de aprendizaje efectivo, seguro, ameno para todos, fue dividirnos dentro del Departamento de Recursos Humanos todos los salones. Entonces asignamos a 2 personas del Departamento de Recursos Humanos, nos mixeamos ahí para cada aula, ¿ok? Estas personas íbamos a estar como responsables de esa aula en el sentido del soporte, ¿ok? Nos encargábamos de verificar que todo estuviera fluyendo bien, que las personas estuvieran asistiendo, hacerle seguimiento a los profesores, soporte personalizado no solamente por el channel público, sino también bien hombre a hombre de si necesitaban ayuda, de si tenían un caso especial, si nos fijábamos de que algo estaba pasando dentro del aula, poder intervenir desde el lugar humano que hace la diferencia y que definitivamente es lo que diferencia este bootcamp de cualquier curso que puedas comprar en otro lugar, es que hay un acercamiento distinto, es un espacio de aprendizaje que va enseñando desde las experiencias profesionales de los teachers hasta un seguimiento humano que lo hace, la verdad, único. ¿Ok? Así que bueno, esta fue más o menos todo lo que fue la asignación y la estructura para las clases y las aulas, para entonces poderle dar inicio a lo que sería el campus virtual. ¿Ok? Una experiencia maravillosa que les va a estar compartiendo Diana. Así que Di, todo tuyo para que nos expliques. Muy bien, gracias, Fer. Sí, en este punto del proceso ya nos vimos con la necesidad de avanzar con la creación de un campus virtual. El paso natural acá era ir a Slack directamente, era la herramienta que todo el mundo conocía dentro del equipo, era la plataforma en la que se había avanzado en la versión anterior de Bootcamp. Entonces dijimos, bueno, vamos, creamos un Slack nuevo, ponemos a toda la gente y pues no pudimos. Había algunos cambios en las políticas de uso de Slack que no nos permitían ingresar la cantidad de personas que teníamos pensado, así que, bueno, avanzamos con nuestra segunda opción, que fue Discord. Acá lo primero que hubo que hacer es ver de qué iba Discord, de qué se trataba. La mayor parte de nosotros no tenía mucha información ahí. Hicimos una primera llamada con Fabio y con Mano Carrizo para que nos aleccionen, que nos den un poco de guía de cómo avanzar con el tema de SOC 2 y seguridad, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, qué había que poner, qué había que sacar. Una vez que eso estuvo ok, entonces empezamos a pensar cuáles eran las necesidades comunicacionales de un curso. ¿Qué íbamos a estar necesitando a nivel de canales? ¿Cuál iba a ser la estructura? Y acá de vuelta vinimos a apoyarnos en Gustavo Domínguez, que nos dio paso al Slack anterior y nos pudo hacer un recorrido de cuáles eran las cosas que mejor habían funcionado, qué canales estaba bueno recuperar, la estructura de las aulas y demás. Y ahí realmente empezamos a delinear el primer bosquejo. ¿Cuáles iban a ser los canales? ¿Cómo iban a estar estructuradas las aulas? Se creó la documentación, se empezó a hablar sobre normas de conducta, no solo sobre el bootcamp como curso, sino de uso específico de Discord. Y una vez que todo esto estuvo delineado, es que le dimos vida a la versión final de lo que es Discord. Lo que nosotros tenemos acá, lo que estamos pudiendo ver, es la mirada desde el punto de vista del administrador o del profesor. El alumno lo veía bastante diferente. Los que hemos tenido la oportunidad de interactuar en otros servidores de Discord, sabemos que cuando ingresás la primera vez tenés un solo canal. Se puede llamar de muchas formas, puede ser normas de conducta, reglas, un canal de anuncios, algo medio general, que mediante pues, instalas un bot ahí y con un emoji que le colocaste asigna un rol. En este caso el rol era del alumno y ahí les iba a desplegar la parte de las tecnologías, que iba a ser la parte pública, donde iban a poder interactuar sobre cada una de las tecnologías, y una parte más general que se ve un poquito arriba, canales de bienvenida, general, soporte, hay algunos más, junto con el aula que les iba a tocar a cada uno y solo la que te tocaba a vos, junto con tu canal de voz, donde ibas a poder conversar y demás. Bien, una vez que esto estuvo seteado, que ya estaba todo ok, que estábamos listos para salir al mundo, se hizo la llamada de bienvenida. Una llamada que asistieron los socios, estaba el equipo de recursos humanos, por supuesto, los asistentes, los colaboradores, los profesores y los alumnos con sus caritas expectantes, sus preguntas. Se les deseó lo mejor. No fue una llamada larga, fue un poquito tarde, pero sí se les dio
apertura, sí se les dio el ingreso al Discord, y ahí ya se dio por inaugurado efectivamente el Bootcamp 2023, después de esa llamada de bienvenida. Y acá, una vez que las aulas se empezaron a habitar y se saludaron y apareció al otro día las primeras clases, a medida que eso empieza a pasar, si bien las clases en realidad se daban a través de Google Meet, hubo un montón de otro contenido que sí circulaba a través de los canales de texto, los canales de voz, y acá vamos a hablar un poco de las herramientas y las dinámicas que pudieron ir generando los profesores a través de las clases, ¿sí? Los canales de voz muchas veces se usaron para hacer pequeñas consultas, incluso los chicos por ahí se juntaban para conversar alguna cosa un poco rápido, se pusieron horas de consulta en un momento sobre el final, por si los chicos tenían alguna duda. Y también había cuestiones de organización de las aulas, por ejemplo, si querían organizar las clases por hilos, como para que la información estuviera un poquitito más a mano, que fuera más fácil de acceder, o incluso si tenían tarea, que tuvieran una forma de leerla como más rápido en una imagen, que esté un poco más claro quizás. Había un montón de otra información que iba circulando, de cantidades de links. Esto ya estamos hablando de lo que pasaba en el aula, lo que pasaba durante las clases. Y dentro de todo esto, los que hemos dado clase, creo que a todos nos ha pasado, al principio estamos un poco acartonados, nos cuesta un poco interactuar, pero después con el tiempo, las clases, las horas, empieza a aparecer otro material, empieza a aparecer el vínculo, que era un poco lo que queríamos ofrecer, como les contaba Fer, ese contacto con el desarrollador que tenía la experiencia, que les podía contar y les podía brindar cómo era realmente estar en el mundo IT, incluso también las frustraciones que vienen de la mano del código. Acá hay uno de los chicos que compartir memes, hay una cantidad increíble, hay mucho contenido para poner, no nos hubiesen alcanzado los slides para poner todo lo que había para compartirles acá. Otra de las grandes herramientas que se usaron en esta edición de Bootcamp fue un bot que lo idearon José Zulbarán, Eduardo González y Estanislao Pérez. La verdad es que fue una gran idea. Ellos quisieron colocar un Lenny Assistant que respondiera preguntas sola y exclusivamente de frontend, porque no iba a responder de otra cosa, impulsado por ChatGPT, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de uso. Una pregunta sencilla, el bot iba a responder y abajo siempre iba a haber un mensaje. Iba a ser siempre el mismo mensaje que dijera, ok, bueno, esta es tu respuesta, puede estar un poco fuera de contexto. La idea era que siempre haya un profesor que esté pendiente, que te remita al profesor para que esto se tome realmente como una herramienta y no como un reemplazo del tutor. Otra de las grandes cosas con las que podemos avanzar. Por otro lado, teníamos toda la otra información que circulaba a través de esos canales que ya vimos. De tecnología, teníamos el canal de CSS, por ejemplo, con una interacción muy parecida a lo que tenemos nosotros en nuestro Slack, con algunos condimentos, ¿no? Por ejemplo, acá uno de los profes publicando el trabajo de una de las chicas, de las alumnas, que justo era de la clase de CSS, y le dio visibilidad ahí con una felicitación. Estaba el canal de UI UX, el canal de Git, de HTML, el canal de JavaScript, de React y de Soft Skills. Todos los canales tuvieron muy buen movimiento, en todos se compartió información, pero algunos tuvieron un poquitito más justamente de movimiento, y sobre eso les va a contar mi compañera Karina Garriga. Muchas gracias, Diana. Sí, efectivamente, les voy a hablar un poco sobre el canal de Soft Skills, que se convirtió en un canal muy especial para nosotros porque efectivamente tuvo una receptividad muy positiva, y lo cual fue muy gratificante. Que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que el tema de soft skills también de la mano con el tema de las habilidades técnicas es algo que evaluamos dentro de los procesos de selección. Entonces, bueno, en ese sentido, evidentemente, el tener esta receptividad fue maravilloso para nosotros. Y bueno, vengo a comentarles a continuación cómo fue estructurado, que como pueden ver, aquí hubo varios aspectos fundamentales para que se conformara el canal.
Uno de ellos fue, por ejemplo, el tema de los organizadores. Aquí estuvimos todo el equipo de recursos humanos, revisábamos, buscábamos información, lo estructurábamos y luego pasábamos a compartirlo. El tema de los temas. Los temas que se seleccionaron fueron a partir, digamos, de lo que los alumnos nos propusieron. Evidentemente, empezamos con uno que fue seleccionado por nosotros, que es relacionado a la comunicación, en específico lo que es la comunicación efectiva. Pero luego les dijimos, bueno, a los alumnos, ¿cuáles son los temas que ustedes consideran son relevantes? ¿Cuáles quieren desarrollar? Hubo bastante interacción en ese sentido, tomamos varios temas y en base a ellos nos fuimos desarrollando, digamos, luego en la parte de contenido. Eh, ¿Cuál es, digamos, fue la estructura del contenido? Inicialmente, bueno, fue estructurar un pequeño, digamos, o mostrar un pequeño concepto de lo que trataba, digamos, el tema seleccionado. Compartíamos cuáles eran los tips más relevantes que debían tomar en cuenta en ese sentido, digamos, y compartíamos evidentemente las herramientas. En ese sentido, bueno, cuáles fueron los temas que desarrollamos, se encontraban desde lo que sería trabajo en equipo, desde lo que era tema de adaptabilidad, manejo del cambio, que son, por supuesto, sumamente relevantes a la hora de desenvolvernos en el ámbito laboral. De igual forma, bueno, mi compañera Cris les va a comentar un poquito más de cuáles fueron las otras, digamos, áreas que se trataron en el canal de Soft Skills. Gracias, Cari. Bueno, en este caso, las publicaciones las realizábamos en los días viernes, principalmente para abrir un margen que permitiera que los chicos tuvieran tiempo tanto de revisar el material como de ir respondiendo, incluso verificar quizás material adicional que pudieran compartir. Nosotros, dentro de cada contenido, íbamos agregando algunas preguntas, actividades, casos hipotéticos, en donde ellos pudiesen de alguna forma evaluar ese soft skills y aplicarlo o compartirlo de cara a lo que eran sus experiencias personales, profesionales o incluso dentro de lo que es el campo educativo. Y obviamente, como resultados, lo primero que notamos fue que tuvimos bastante receptividad por parte de todo el grupo, incluso apoyado un poco en parte por lo que eran los profes que sugerían a los chicos entrar al canal de Soft Skills a revisar el material. Hubo bastantes interacciones, incluso dentro de los comentarios, las respuestas que brindaban sumaban muchísimo material, herramientas adicionales que ellos ya conocían o que evidentemente investigaban en ese momento. Y de hecho les traemos unas pequeñas pantallas para mostrarles lo que fue, digamos, el nivel de producción que hacían los chicos en cada interacción, ¿sí? Y bueno, hablando de resultados, le voy a dar el pase a Kenny para que les comente cómo fue el impacto del book. Gracias, Cris. Muchas gracias. Hola, hola a todos. Buenas tardes. En esta instancia de la presentación abarcaremos acerca de lo que fue la encuesta de salida y comentar un poco acerca de la intención de este instrumento, ¿ya? La intención principal de este instrumento estuvo orientada a tener una retroalimentación de lo que fue el trabajo de todo un equipo durante varios meses y que además también nos permitió levantar y conocer de primera mano lo que fue la experiencia de haber participado en esta edición, además también de levantar algunas variantes y conocerlas un poco más profundo, que van desde conocimientos, que van desde los puntos a mejorar, entre otros aspectos que sin duda son bastante importantes para todos nosotros. También cabe destacar que las encuestas han sido una parte fundamental en todo este proceso. De hecho, inclusive, la que se realizó en el bootcamp pasado nos sirvió de muchísimo apoyo para esta edición y que sin duda esta que se realizó va a ser de gran ayuda para próximos bootcamp que muy seguramente esperamos que puedan llevarse a cabo. Ahora bien, como lo mencionaba, parte de esto nos sirvió muchísimo para medir lo que fue el impacto de todo un equipo
que durante tanto tiempo estuvo trabajando y además también nos permitió la oportunidad de interactuar con muchos de los participantes. Ahora bien, en pantalla podemos apreciar algunas de las consultas que se realizaron y una de ellas tiene que ver con si crees que el tiempo de duración del bootcamp fue lo suficiente para satisfacer las expectativas y cabe destacar que esta fue una de las consultas que se extrajo de la primera edición y que se mantuvo para esta porque además refleja unos resultados bastante interesantes, donde podemos ver que un 76% de los encuestados indicaron que sí, que es lo suficiente para satisfacer las expectativas de formación y que además también va acompañado de que forma parte de todo un proceso de aprendizaje y de un crecimiento tanto personal como profesional. Así también podemos ver que un 20% de los encuestados consideró que el tiempo que utilizamos no fue lo suficiente para todo el conocimiento que esto pudo abarcar, para lo cual obviamente le hubiese gustado contar con un poco más de tiempo. Sin embargo, también coinciden en que fue una gran experiencia el haber sido partícipe de esto. Ahora bien, hay un 4% que la verdad no hubo forma, igualmente prefirió dejarse quedar a un lado. Sin embargo, en resumen, podemos ver que esto se inclinó y hubo una tendencia positiva donde la verdad cumplió con las expectativas que se tenían desde un inicio. Dentro de la siguiente pregunta, podemos ver que habla sobre si se lo recomendarían a otra persona y acá nos basamos en una escala que va desde el 1 al 5, una puntuación en donde se aprecia que un 92% de los encuestados nos calificaron con una puntuación de 5, lo cual es bastante buena, y un 8% de esos encuestados nos calificaron con una puntuación de un 4, lo cual también responde a esos lineamientos, a esa expectativa que desde un principio nosotros también teníamos prevista y que la verdad arroja un resultado bastante favorable. Siguiente. Ya, y por último, validamos algunos aspectos relevantes para todos que van desde la organización de las clases, desde los procesos administrativos, desde las habilidades blandas y sin duda la gráfica habla por sí sola, dando como resultado que para cada una de estas variantes el resultado fue bastante bueno, que va desde satisfecho a muy satisfecho, lo cual para nosotros también nos deja bastante tranquilo porque eran una de esas variantes que sin duda se trabaja mucho detrás de ella para cuidar cada uno de estos procesos con el fin de que todo salga bastante bien. Ahora bien, esto nos lleva a lo que fue la entrega de certificados. Siguiente. Ya, perfecto. Y sin duda, en esta parte del bootcamp es de los momentos, digamos, más icónicos e importantes porque es como el reflejo de que se pudo, de que se logró y sin duda, para todo esto hubo todo un gran trabajo detrás que para poder otorgar lo que fue el certificado hubo todo un proceso interno de verificación y de cuidar algunos lineamientos en conjunto con los profesores, dando como resultado que se tuvo que un 68% de los participantes, en este caso los estudiantes, lograron obtener el certificado e inclusive en pantalla podemos apreciar uno de los tantos certificados que se entregaron y que además luego de todo un esfuerzo y de una gran motivación que mueva lo que es el bootcamp, se logró. Se logró conseguir que hubiera una oportunidad para uno de los egresados y que sin duda es un privilegio que hoy en día pueda estar siendo parte de la familia de Leño y quien además se encuentra acá en la llamada para comentarnos un poco sobre la experiencia que fue vivir en esta edición del Bootcamp y que además nos irá a contar a detalle cómo fue. Carlos. Hola, buenos días a todos. Les voy a comentar un poco sobre mi experiencia personal en el bootcamp desde el punto de vista de uno de los estudiantes. Y bueno, viéndolo desde como una línea temporal, partiendo en primer lugar por la rapidez de las comunicaciones que hubo en el proceso previo de selección al bootcamp. La verdad que desde el momento que me registré hasta el momento en que comenzó, el equipo siempre se mantuvo en contacto y brindó toda la información que se necesitaba. En ningún momento me sentí perdido o desorientado, que es algo común que sucede en estas actividades que se hacen en línea. En ningún momento me sentí, la verdad, desorientado y eso es bastante, me parece que es bastante resaltable. Ya luego de que comienza el bootcamp, la calidad, no sé, quizás tuve suerte, la verdad no conocía las otras aulas, pero
En mi caso, la calidad de los compañeros con los que estaba, la verdad me sorprendió. Eh, Eran todos bastante buenos y tenían un buen background en el tema de lo que era el desarrollo y el nivel de los profesores, es decir, los profesores tenían un conocimiento muy profundo de lo que se estaba hablando, nada superficial, la verdad, un conocimiento muy, muy profundo del contenido que veíamos. Em, Eso hizo, obviamente el nivel de los profesores nos ayuda a que las cosas fluyan más fáciles, las dudas nunca quedan en el aire y la verdad que todo fluye con más facilidad. El contenido del curso lo vi muy completo, cubrió conceptos que normalmente se pasan por alto. He estado en otros cursos y son conceptos que se omiten, que no se toman en cuenta y me llamó la atención que se cubrieran. La verdad, muy completo el contenido para algo introductorio muy, muy bueno. Y lo que fue el nivel de exigencia del proyecto final fue lo suficientemente exigente como para que se tuviera que aplicar todo el contenido que cubría el curso, pero al mismo tiempo era alcanzable. Es decir, estaba a mano para que cualquiera de los participantes lo pudieran completar. Simplemente se tenía que aplicar todo lo que se cubría en el curso. Ahora, ya luego del bootcamp vino lo que es el proceso de contratación y la verdad hay dos cosas que me llamaron la atención del proceso de contratación, que fue lo rápido y lo transparente. Fue bastante rápido, no más de 2 semanas, todo el proceso de principio a fin. Y todo el proceso consistió de entrevistas rápidas, concisas y sin secretos, la verdad. Es decir, siempre hubo transparencia en el proceso y todas las dudas que tuve, que en algunos otros casos sucede que son dudas que no te despejan en una entrevista, pero la verdad es que aquí fue bastante transparente todo. Y la entrevista técnica también me llamó la atención de que fue muy amena, no se sintió como un examen de universidad, la verdad estaba más enfocado en lo que era la capacidad de razonamiento y lógica, más allá de enfocarse en lo que es la memorización de teoría, que eso con una búsqueda en Google se soluciona cualquiera de ese tipo de preguntas. La verdad estaba mucho más enfocada en lo que era la lógica y el razonamiento y la verdad eso lo hizo mucho más amena porque no se sintió tanto como un examen. Bueno, en resumen, la experiencia para mí fue clave. Yo vengo de un área en donde el desarrollo no era la idea en donde giraba el negocio. Yo vengo del área de data y el desarrollo es una herramienta más de muchas. Y la verdad que esta oportunidad me ayudó, fue clave para yo poder desarrollarme profesionalmente y hacer este salto, este cambio de industria de data a desarrollo web. Y la verdad agradezco mucho a todos los que estuvieron involucrados en el bootcamp y también por darme la oportunidad. Y bueno, no sé quién viene ahora. José. Hola, Hola. perdón, ¿te puedo preguntar, Sí. Carlos? Habla Ariel. ¿Sabés que mencionaste que habías visto un diferenciador entre lo que te ofrecíamos desde el lado de Leño versus otros cursos o preparativos que vos habías tomado? ¿Podés Sí. mencionar algo que te haya llamado la atención? Bueno, lo primero que me llamó, te refieres al contenido, ¿cierto? Exacto. Bueno, hubo varias cosas por ejemplo, el tema de abarcar los componentes de los high order components es algo que normalmente en otros cursos no se cubre. Y la verdad que es algo que se utiliza mucho en el día a día y es raro que no lo cubran, pero aquí sí se cubrió, fue parte del contenido. Y hay cosas que son muy básicas del día a día que por alguna razón otros cursos no lo cubren, cosas tan básicas como el espíritu opereiro y cosas de ese estilo, que la verdad no las toman en cuenta tanto. Se enfrascan mucho en las estructuras repetitivas y no se van por las cosas que son las que son más fáciles, ¿no? Eso por ahora, así, a simple vista, es de lo primero que recuerdo que me llamó la atención, que son cosas que se usan mucho, que normalmente omiten en los otros cursos. Gracias. Muchas gracias. Adelante, José. Hola, soy José Alejandro y en esta ocasión les voy a hablar sobre mi experiencia como profesor en esta última edición del bootcamp.
Voy a tratar de ser breve, pero hace 2 años, cuando inicié la empresa, presencié la primera edición del Bootcamp y quedé impresionado con el impacto que tuvo en la empresa y siempre quise formar parte de ese bootcamp. Esa fue mi primera motivación, pero también quería como probarme a mí mismo que puedo enseñar esto que llevo haciendo mucho tiempo, que es ser ingeniero de frontend. Y bueno, después de aplicar y aceptar la gran responsabilidad, me convertí en profesor. No les voy a mentir, tenía muchos nervios, estaba emocionado, pero tenía muchos nervios. Recibimos una capacitación de Karim, el cual en mi opinión fue clave, nos dio muchos tips y nos adelantó una idea sobre qué íbamos a esperar sobre una clase típica de desarrollo web. También, como el compromiso era grande, hubo una gran presión del equipo de recursos humanos de organización, pero por supuesto, esta presión vino con mucha ayuda. Como ya vimos, toda esta organización también fue clave para el éxito de nosotros. Y bueno, durante las clases, lo que más gratificación me dio fue ver cómo los alumnos iniciaban con un nivel mínimo y terminaron haciendo proyectos increíbles. Eh, por supuesto, hubo desafíos y los superamos juntos, pero debo mencionar un dato curioso y es que mi compañero como profesor era Eduardo Luis González, quien se autoimpuso esta tarea de investigar la historia de la tecnología que íbamos a impartir ese día y da una cátedra sobre eso. Y muchas gracias, Eduardo, por eso, porque a mí me hubiese gustado tener eso al inicio de mi carrera y me pone muy contento saber que estamos ayudando a alguien sobre algo que yo estoy seguro que le va a ayudar muchísimo. Y bueno, como conclusión, eh, fue muy gratificante. Hubo varios testimonios donde hay un testimonio de una alumna donde tenía mucho tiempo estudiando React. De hecho, yo lo noté que tenía cierto nivel para empezar a aplicar a buscar trabajo, pero no tenía esta autoestima para cambiar su perfil a buscar trabajo. Y después cuando finalizó el bootcamp, gracias al certificado y todo lo que les dimos, se animó y cambió su perfil y está buscando trabajo. Así que a mí eso me hace muy, muy feliz y me pone muy contento. Y bueno, los aliento a que en el próximo bootcamp participen porque es algo que llena mucho, al menos un punto de felicidad les agrega a la vida y también les sube el nivel como profesionales, tratar de enseñar algo que ya saben. Así que bueno, esa es mi experiencia. Le doy el paso a Gabriel. Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Espero que sí. Cualquier cosa me avisan por chat. Bueno, mi nombre es Gabriel Ríos, fui uno de los profes de esta segunda edición del Bootcamp. Y bueno, aprovechando que ya el resto del equipo dio contexto sobre lo que fueron los detalles más técnicos o todo el laburo que hubo atrás, voy a aprovechar para contarles un poquito de mi experiencia personal en la misma. Bueno, yo me enteré de esta convocatoria en una de las charlas de las reuniones que tenemos en Office Arc. Y bueno, desde ahí ya expresé mi interés en participar. No fue mi primera experiencia como docente, di una cursada, bueno, en una de estas academias que probablemente más de uno conozcan, pero la dinámica ahí es distinta. Ahí es un profesor para 80, 90 alumnos, y lo que me llamó mucho la atención de esta dinámica es que eran dos profesores para 5 alumnos, lo cual permitía que digamos, el dictado de las clases sea como más centralizado, más focalizado en cada uno de los alumnos. Y bueno, eso obviamente terminó en que se forme como un vínculo un poquito más profundo en cada uno. Em, Después, bueno, creo que ayudó mucho el tema de que ya tenían conocimientos previos los chicos, si bien uno también de los desafíos fue que había algunos chicos con un nivel un poquito más alto que otro, que eso, por lo que estuvieron contando los chicos de HR, fue adrede, fue para que haya un balance. Fue eso, fue, bueno, balancear un poquito vamos a explicar un poco lo que sería la base de los temas, y para los que lo necesiten y puedan seguir el ritmo, dar un poquito más de profundidad de los temas que estuviéramos viendo. También lo que hicimos es que nos sirvió mucho el tema del plan de contenidos que armaron los chicos. Fue que teníamos una línea muy clara sobre los temas que abordar, pero a su vez los chicos también
expresaban su interés o su curiosidad en cosas que capaz que no estaban incluidas o profundizar en algunas cosas particulares que, como por ejemplo contaba Carlos, en los cursos convencionales no se suele dar. Así que bueno, también tuvimos esa oportunidad de, ya sea dándolos en clase o también mediante ejercicios que les mandábamos para hacer después de hora. Y acá, bueno, hago también una mención especial a Dani Méndez, que es el profesor que estuvo conmigo en la cursada. La verdad que hizo un laburo terrible. Y bueno, una de estas cositas extra que nosotros ideamos fue crear un repositorio para que ellos, bueno, y ahí subir los ejercicios, para que ellos pudiesen ir resolviéndolos ahí y ya de paso tener como una experiencia de lo que es la dinámica de subir trabajos a un repositorio, por ejemplo. Todo el manejo de branch, hacer PRs para que los propios chicos los corrigiesen. Así que bueno, la verdad es que también siento que obviamente desde la parte técnica se hizo mucho énfasis. Creo que también les pudimos dar este contexto de cómo es la dinámica de trabajar en IT, todos los roles que hay, cómo funciona, cómo se da, digamos, en la teoría y cómo se suele dar también en la práctica, que a veces dista un poquito. Así que bueno, la verdad es que en general creo que la experiencia fue espectacular, fue que se dará para todos, para ellos, para nosotros. Y bueno, ahí estaremos en una, espero que tercera edición. Así que bueno, les dejo con Romina, que le va a contar un poquito sobre las clases de UX. Gracias, Gaby. Bueno, primero le quería agradecer al equipo de recursos humanos porque nos abrieron las puertas al bootcamp con esta nueva clase informativa de UX. Si bien sabíamos que era más abocada a desarrollo, el bootcamp sí, con Lucía León presentamos esta propuesta de la importancia de lo que es el UX en un producto y cómo desarrollo interactúa con los diseñadores. Entonces nuestra clase no era pura y exclusivamente diseño, o sea, hablamos de diseño y de UX y lo que es un design system y demás, pero también hablamos cómo se vincula con los desarrolladores y cómo se trabaja en equipo cuando el frontend necesita algo de diseño y demás. También tocamos un poco de temas en general de lo que implica trabajar en una empresa de sistemas como metodologías ágiles, algunas herramientas de organización. Un poco usamos el espacio para también informar a los chicos, no sé, pasarles el conocimiento de cosas que nos hubiera gustado tener a nosotras cuando empezamos a trabajar en sistemas. Que era, bueno, cómo es el día a día, cómo es una semana de trabajo, cómo es un sprint, qué es un Scrum, qué es un PM, todas esas cosas que cuando entras en una empresa de sistemas por ahí no sabes y bueno. Y la respuesta de los chicos fue súper positiva, hicieron muchas preguntas, nosotras contamos anécdotas. Obvio que la primera clase fue súper acartonada, leíamos los slides como robots, pero porque bueno, como que hay que desarrollar un poco, ¿no? El hablar en público y demás, pero con el pasar del tiempo nos fuimos como ablandando. Y bueno, también abro las puertas para el próximo bootcamp para los colegas de UX si se quieren sumar como profes, están súper bienvenidos. Y creo que ya estamos. Le paso a Scarlett. Sí, gracias, Romy. Muchachos, yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Incluso aquí les trajimos unos feedback que los van a ir pasando, que ciertamente son un montón. Estos agradecimientos no vinieron únicamente de los alumnos, era entre profesores, era entre los equipos, era en las redes sociales, la gente compartiendo su certificado, despidiéndose en los canales y agradeciendo toda la información que habían recibido, información internamente nosotros también, entre el Departamento de Recursos Humanos, dándonos las gracias por la cantidad de tiempo que tuvimos que dedicarle a esto. Y sin importar que todos hayamos sido partícipes de esto durante 6 meses, yo vuelvo a ver la presentación el día de hoy y me vuelvo a emocionar. Ciertamente es como decir, ok, se logró. Ciertamente es un trabajo que lleva muchísimo tiempo y energía por detrás y como además les dije, mucho compromiso, porque teníamos en nuestras manos un montón de cosas que representar, no solamente el nombre de la empresa, sino también darle este montón de contenido a gente que estaba tomando cambios de vida, que quería terminar de reafirmar información para ver si este era su camino.
Y no menos importante agradecerle a Lenia, porque ciertamente siempre hemos tenido la posibilidad también de tener esas vacantes sorpresas que nos dejan sumar gente para que siga su camino incluso con nosotros. Así que hasta acá llegamos en la presentación. Yo lo que tengo es palabras de agradecimiento para todos los que nos acompañaron y ciertamente abrir si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. O no. Y todo bien también. Claro. Bueno, yo, si nadie tiene pregunta, una pregunta difícil a los profes de JavaScript la tengo. ¿Puedo? Vaya, Yuri, claro, adelante. Lánzala, Venga. lánzala. Pues yo siempre que tengo que explicar a alguien algo, sea lo que sea, pero en particular en el mundo del information technology, lo que más me cuesta es empezar por un lugar común. O sea, no sé cuántas cosas tengo que explicar para llegar a un concepto final, porque no sé por dónde empieza la otra persona. Y mi solución de momento, que hasta ahora ha funcionado, es digo todo, lo que ya sabía, sabía, lo que no sabía, no, pues lo comento, ¿no? Pero entiendo que en vuestro proceso de teaching, teniendo muchas distintos alumnos, vosotros no podéis haber hecho esto, no podéis haber dicho siempre todo y que se arreglaran ellos, sobre todo porque le resultaría a uno que recién empieza demasiado complejo. ¿Cómo habéis luchado con este problema o solo soy yo a tener este problema? ¿Cómo me sabéis decir algo? Sí, yo puedo responder. De hecho, tuvimos ese mismo problema al inicio de las clases y haciendo la consulta con Karim, cambiamos un poco la metodología y tratamos de explicar conceptos usando analogías. Evidentemente las analogías de cierta forma perjudican luego más adelante cuando uno intenta entender algo complejo que es técnico, pero bueno, sí, siempre les puse esta premisa de que, mira, esto es una analogía, pero te sirve ahora, pero más adelante puedes usarla, como mejorarla para entender algo que funciona técnicamente diferente, viendo desde un punto de vista más profundo. Por supuesto, este método sirve, pero posiblemente haya mejores, así que ese es lo que te puedo decir. Bien, bien, sí. La pregunta sucesiva entonces es ¿cómo guiáis el proceso de volver la analogía? Porque yo también traté de hacer analogías y lo siguiente que pasa es que me retan sobre las analogías con un caso extremo y me dicen, en este caso no Claro, es así. Claro, es una analogía. Eh, claro, y, exacto. Sí, sí, si le pones esa nota de, mira, esto es una analogía, te sirve para este caso, pero ten en cuenta que hay casos donde no. Pero hasta cierto punto puedes hacer una analogía que se aplique para todos los casos, hasta cierto punto, pero claro, eso también es parte del mismo estudiante de desarrollarla. Entiendo. Básicamente lo que escucho es no hay una solución verdadera al problema, está más como soft skill de las dos personas que comunican. El estudiante tiene que entender que es una cuestión parcial y que se está hablando solo de algo súper contextual y lo que trata de explicarlo tiene que ser claro en ese sentido, ¿no? Más o menos es Claro, esto. también podría darle las dos opciones, como darle la verdad técnica sobre, no sé, cómo funcionan las variables técnicamente. Pero también podría decirle, mira, también puedes usar esta analogía de la caja donde guardas algo, pero entendemos que bueno, sí, hay dos verdades, por así decirlo. Entiendo, entiendo. Bueno, gracias por contestar. Pues yo Quiero, no tengo nada más de preguntas personalmente, así se quería sí. aportar algo en eso, para esa misma pregunta, ¿puede ser o no? Y María. Claro Por que sí, favor, Mario. por favor. Y yo también soy profe. Es súper importante eso, y tiene un nombre que se llama el perfil de ingreso y perfil de egreso, que básicamente es súper importante para la planificación saber cuáles como las habilidades de las personas que llegan y según eso planificar hasta dónde uno las quiere llevar, porque para mí una clase es como un viaje. Y antes de ir al viaje hay que prepararse. Entonces, si nosotros vamos a un viaje y no sabemos dónde vamos, vamos a poder estar perdidos. Entonces, las primeras clases
se deberían siempre tratar de explicar a toda esa gente como a dónde se va a ir en este viaje, cuáles son las herramientas y hasta dónde se va a llegar, porque también es, no se puede, por ejemplo, ¿a qué se espera? ¿Que toda la gente logre programar, por ejemplo? ¿O esperamos que toda la gente logre hacer una página web o una app? Eh, entonces hay que entender bien desde dónde vienen hasta dónde tienen que llegar. Y lo que sucede es que a veces no hay que contar todo. A veces hay que contar un pedacito nomás, porque o a veces hay que enseñar una cosa bien específica, o a veces va a alcanzar simplemente a potenciar una habilidad. Entonces ahí también es importante entender que, no, que va a ser imposible traspasar todo el conocimiento ni tampoco enseñar absolutamente todo en una experiencia así. Así que, pero eso, ese es mi aporte. Tratar de conocer mucho a quienes parten el viaje y de mostrarles muy bien a dónde se va a llegar. Eso. Buenísimo, gracias Mario. Gracias. Sí, sí, sin total. O sea, si puedes conocer bien las personas antes que tenerle que explicar algo, claramente eso aporta mucho y ayuda mucho. Sí, sí. Gracias, chicos. Bueno, sí, no sé si alguien tiene alguna preguntita extra, si no, yo creo que estaríamos listos. ¿Me confirmas, Scarlett, de todas maneras? Por aquí estamos listos, JC. Está perfecto, chicos. Estuvo muy buena la charla. ¿Qué llevamos? 1 hora y media, más o menos, 1 hora y 26 minutos. Tremendo. Pero podemos seguir haciendo preguntas por el canal de Office o por el canal de Bootcamp, en todo caso de que tengan más preguntas y demás. Podemos seguir conversando por ahí. Y en todo caso nos volveremos a ver en alguna otra edición cuando salga algún tercer bootcamp y hagamos esta charla de nuevo. Así que por ahí nos volvemos a ver. Felicitaciones a Felicitaciones a todos. todos los Gracias. sí, Muchas felicitaciones. gracias. Gracias. Bye bye. Chao. Muchas Felicitaciones. gracias. Gracias. Trabajo. Hasta Chao, luego. chao. Lindo día. Chao, chao. Gracias, chao, chao.